Muy buenas tardes o días a todos, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Estamos aquí con un episodio más, hablando otro tema que para nosotros ha sido bien interesante. También las personas han estado comentando, nos han estado insistiendo en hablar sobre este tema y bueno, hoy hemos querido traer este nuevo tema junto a Gus que se llama cómo abrirnos o entender sobre la espiritualidad, ¿no? ¿Qué es la espiritualidad para cada uno de nosotros? ¿Quiénes practican la espiritualidad? ¿Y qué se entiende por espiritualidad? Y es lo que hoy queremos traer a ti, pero el primer requisito para que puedas conectar con este episodio es que puedas expandir tu mente, que tengas la apertura para escuchar todo lo que hoy te traemos y que puedas conectar con nosotros y así, bueno, pues si estás interesado ya y si has llegado hasta acá es porque estás interesado en todos estos temas, te apasiona como a nosotros, Gus. Así Y es. bueno, nada, vamos a dar comienzo y yo sí quiero comenzar, Gus, ahorita con esto que decía de expandir la mente, de tener la apertura, de estar en blanco para aquellas personas que incluso nos han pedido el tema, pero para aquellas que no y les interesa saber sobre este tema, ¿qué es? O sea, ¿qué entiendes tú por espiritualidad? Y ojo, les pregunto porque Gustavo ya hace muchísimo tiempo ha estado bien ligado, investigando sobre estos temas. Bueno, Dado ya nos va a contar su historia y es por eso que hoy les regalamos esta información, les vamos a regalar unas prácticas que hacer también al final del video para que todas aquellas personas que quieran conectar con esa espiritualidad y crecer y conectar con ese yo interior, pues a través de este episodio se lo puedan llevar. Entonces, Gus, cuéntanos un poquito de tu experiencia, qué es la espiritualidad para ti. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Estamos muy contentos de estar aquí. Y respondiendo a tu pregunta, Diani, primero quiero que todos entiendan que espiritualidad no tiene que ver con religiosidad, no tiene que ver con pertenecer a una religión en sí. Sin embargo, hay personas que se pegan a una u otra religión para desarrollar su espiritualidad y eso es completamente válido. Para mí ser espiritual tiene que ver con encontrarte a ti mismo, con conocerte bien, lo cual te permite también encontrar tu propósito. Conocerte bien desde tu interior, porque una vez que nosotros nos conocemos bien internamente, sabemos lo que queremos, lo que nos hace felices, lo que nos llena de amor, podemos exteriorizar eso y todo va a fluir de una manera distinta. Los objetivos que tenemos, los propósitos que tenemos, las metas que nos planteamos, nuestras relaciones con otras personas y a partir de ello comenzamos a ver la vida obviamente desde otra perspectiva totalmente distinta y nos permite vivirla, valga la redundancia, de una manera totalmente, transitarla sería la palabra, de una manera totalmente distinta. Eso es para mí la espiritualidad. ¿Y cuál es el ingrediente principal para entender este proceso de la espiritualidad? Hay emociones que se involucran cuando uno practica la espiritualidad. Tenemos un propósito, pero ¿cómo llegamos a ese propósito? ¿A través de esta emoción o una vez que tenemos el propósito, nosotros pues desarrollamos y sentimos esta emoción que nos hace conectar? Cuéntanos, cómo me relaciono, cómo las personas pueden relacionarse con la espiritualidad, cómo hay esa conexión, a partir de qué nos conectamos nosotros para sentirla, para respirarla, para vivirla. ¿Se trata de eso? ¿Se trata de otra cosa? ¿Cómo es eso? Tú has mencionado dos palabras muy poderosas. Uno es propósito y otro es emoción. Antes de sumergirte a cualquier tema, no necesariamente hablando de espiritualidad, primero tiene que resonar contigo. Y con el tema de la espiritualidad no es la excepción, ¿no? Tiene que resonar esto contigo. Una vez que empiece a resonar esto contigo es porque internamente hay algo que hace clic contigo y que te lleva a ahondar más en el tema. El tema básicamente de buscar un propósito, buscar tu propósito es muy importante, ¿no? Porque justamente eso es lo que a muchas personas les despierta el interés por ahondar más en estos temas y buscar qué es lo que los llena, qué es lo que los apasiona, qué es lo que los hace fluir en la vida o en su quehacer diario y lo que hace que ese tránsito sea súper llevadero. En cuanto a la emoción, yo diría que la emoción principal para estos temas, para tratar este tema de la espiritualidad, es el amor, ¿no? Y partiendo del amor desde hacia uno mismo. Si no sientes amor, respeto, admiración hacia ti,
no puedes exteriorizarlo, no puedes, digamos, sentir eso hacia otras personas de manera genuina, creería yo, ¿no? Todo parte de eso. Y cuando hablamos de amor, wow, el amor la verdad que está presente en muchas circunstancias de nuestra vida, pero cuando hablamos de amor, quiere decir que a la hora de practicar nosotros en la espiritualidad o conectarnos con ese amor hacia uno mismo, no están permitidos pensamientos, ni dudas, ni esas infidelidades con las que uno llega mientras tiene temor o miedo o mientras hay una situación que te ocurre y de repente pues aparece la ira y eso, todas esas cosas entiendo que te desconectan y te apartan de ese propósito a la hora de practicar la espiritualidad. ¿Es así? Sí, realmente todo está permitido en la iniciación en este camino, cuando uno empieza a descubrir lo que es el camino hacia la espiritualidad, ¿no? Vas a encontrar justamente que a veces uno tiene arrebatos de ira, arrebatos de frustración o respondes mal a otras personas, pero lo importante acá es, si bien no está bien, no está bien ese tipo de comportamientos, lo importante es luego de eso ser consciente y analizarte, ¿no? Analizar qué hiciste, analizar por qué tuviste ese tipo de comportamientos, ese tipo de actitudes, qué fue la causa raíz de ello y si está bien o no reaccionar o cuestionarte si hubiera sido mejor esperar unos segundos, responder de otra forma o simplemente a veces callar antes que herir a otra persona. Es muy importante eso y remarco mucho esta palabra, el ser consciente. Ser espiritual a mí en lo particular me ha servido mucho para ser más consciente de lo que me rodea, valorar más a las personas que llegan a mi vida, las situaciones que pasan en mi vida, los retos que llegan y no victimizarme, no sentirme una víctima o no sentir que el mundo está contra mí, sino todo lo contrario, saber que eso que está llegando llega justamente porque estoy preparado ya para un siguiente nivel y tengo que pasar ese reto. Es como un videojuego, ¿no? No puedes pretender llegar a la parte final sin pasar por todas las fases que tiene ello. Y eso es bonito y eso te llena mucho porque ves el vaso medio lleno y no medio vacío. Así es, así es. Y entonces yo en lo que, mientras te escuchaba, Gus, anoté tres palabras que no sé si probablemente están alineadas con esto de acercarnos a la práctica: esfuerzo, constancia y paciencia. Cuando nos decías, por ejemplo, tengo que conectar, tengo que ver cómo voy a reaccionar, pensar unos minutos, respirar. Son técnicas que se parecen a la meditación, ¿no? Se parecen a la meditación, pero también me vinieron a la mente estas tres palabras. Y dime por favor si tiene algo que ver, te resuena, es así. La espiritualidad también es cuestión de tomarlo como esa disciplina, esa constancia, ese esfuerzo para querer cada día actuar de la mejor manera, porque si entendemos que es basado en la emoción amor, ¿no? Sentir amor, entiendo que también es algo que hay veces que nosotros sentimos sufrimiento. Claro que sí. Hay momentos en nuestras vidas que nosotros pues sentimos que algo no está yendo como nos gustaría que fuese. Y bueno, cuéntame un poquito si estas palabras pues están alineadas, qué es lo que necesito, cuáles son los otros ingredientes para poder conectar con la espiritualidad, qué ambientes necesito. Ok, no debo ser religioso, pero hay gente que probablemente asistiendo a una iglesia probablemente es capaz de conectar con la espiritualidad. Claro que sí, Dani, y no es que no deba ser religioso, es una opción ser religioso o no. Eso depende de cada quien. Si ir a la iglesia y rezar, orar, y no solamente en una iglesia, estando en tu casa y rezar, eso conecta contigo, conecta con tu yo interior y te permite sentirte en paz, yo creo que está bien. Si esa es la forma de tú llegar a canalizar la espiritualidad. En lo que mencionas en cuanto a si hay alguna técnica, alguna receta mágica para llegar a la espiritualidad, yo creo que cada uno puede hacerlo de diferentes formas. Les puedo contar en particular cómo lo hago yo. Es teniendo una rutina, siendo disciplinado, mejor dicho, ¿no? No me gusta usar mucho la palabra rutina porque suena a algo que es monótono. Esto es medio que sí, o sea, es un ciclo que tú vas practicándolo día a día, pero que te llena, es distinto. En particular, me gusta levantarme temprano, a las 4:30 de la mañana,
sentarme un rato en mi cama antes de levantarme, a pensar en cosas positivas, a pensar en lo bueno que se viene, a agradecer, Diani. Agradecer es muy importante y tenemos tantas cosas por qué agradecer día a día. Y en lo particular a mí me funciona mucho agradecer por esa emoción, por esas ganas de levantarme e ir por esos proyectos que tenemos. Eso me gusta mucho. Siento agradecido por eso, por la familia que tengo, por los seres queridos que están alrededor mío. Luego de eso, procedo a hacer algunos ejercicios. 15 minutos, 20 minutos, no necesitas hacer una hora de ejercicio. Hacer ejercicios, Físico. estiramientos. Si te gusta el gimnasio, en el gimnasio. Si no, puedes hacer calistenia en tu casa, que significa hacer ejercicios con tu propio peso. Pueden averiguar sobre calistenia, se lo recomiendo mucho, a mí me ha ayudado mucho. Y luego procedo a darme un baño de agua fría. Oh, Un baño de agua fría es muy importante. Y acá recuerdo mucho las palabras de mi papá. A mí me gustaba mucho correr con él. Siempre, él ha sido muy deportista. Siempre le ha gustado correr mucho, en las mañanas sobre todo. Y de él aprendí eso. Y él siempre me decía, cuando me costaba a mí levantarme o tomar un baño de agua fría, me decía, tú no puedes dejar que tu mente te domine, tú tienes que dominar a tu mente. Y cada vez, en verdad, que a veces me pesa un poco el levantarme porque uno está cansado, uno es ser humano también. O al bañarme, sí. al decidir entrar al agua fría, me pongo a pensar en eso, ¿no? Y es verdad, es parte de dominar la mente, porque en verdad uno tiene que darle las órdenes al cuerpo y a la mente de hacia qué dirección va a ir, porque la mente lo que va a hacer simplemente es tender a lo más fácil o tender a protegerte, ¿no? Entonces, procedo a darme ese baño de agua fría, luego me siento una media hora a leer sobre crecimiento espiritual, Y sobre cuando desarrollo espiritual. perdona que te interrumpa, pero sí me gustaría que las personas, ¿qué sueles leer cuando dices que Me lees? gusta leer mucho sobre el poder de la mente, me gusta leer mucho sobre metafísica, me gusta leer mucho sobre temas que te llevan a entender más por qué estamos en esta encarnación, por qué nos ha tocado vivir esta vida. Y leo algunos autores, me gusta mucho la venezolana Connie Méndez, me gusta mucho Neville Goddard, ese tipo de temas de espiritualidad me gusta muchísimo. Ah, entonces, bueno, podríamos recomendarles a las personas que puedan buscar información de estos, digamos, los autores, Exacto. ¿no? También lo han practicado, ¿no? Desde sus vivencias. Sí, Entonces, y por qué leo a estas personas o por qué resalté a estos dos autores? Hay muchos más, obviamente, pero me gustan mucho ellos porque te ayudan mucho a iniciarte en la creencia de que tú puedes lograr todo lo que quieras. Ellos hablan mucho del poder de la mente, de que creas lo que crees, y es de muy que el cielo es importante. el límite también, ¿no? Exacto, de que no hay límites. Y eso es lo que me gusta mucho. Y yo creo que comenzar la mañana con ese baño mental, después de haber tenido el baño corporal, es fabuloso, ¿no? Porque te reprograma. Y recordemos eso, nosotros no estamos destinados, ¿no? Estamos programados por creencias que hemos recibido de chicos, por enseñanzas que hemos escuchado tanto de nuestros padres o nuestros maestros, que en algunos casos nos han limitado, ¿no? Porque nos decían que no éramos buenos en eso o que teníamos que siempre trabajar para alguien, pero no es así. Nosotros no estamos destinados. Sí, y la verdad que mencionas algo también importante esas creencias que adoptamos, que no son nuestras y que es verdad que también hacen que algo que puede ser tan sencillo y que la gente dice, no, pero no puedo creer lo que sea tan sencillo. Sí, realmente es sencillo, pero estamos tan programados, como tú bien dices, con toda esa información que a día tenemos, con y que no lo hacen por mal, no lo hacen por mal porque probablemente a Por ellos en su momento, desconocimiento, de pronto, ¿no? sí, desconocimiento o porque también le han funcionado. Uno establece creencias, por lo que he estudiado las creencias bastante, uno las adopta, bueno, porque en el momento en el que te las enseñan o te las comunican o te hacen partícipe de eso, empiezan a repetirla y uno aprende por repetición. Eso es verdad. Entonces, terminas adoptándola, haciéndote creer que eso es así, creyéndote que eso es así, y no sabemos si probablemente puede estar jugando a favor o en contra de eso que tú quieres alcanzar o lograr. Pero bueno, es un tema también que vamos a tratar más Sí, adelante. sí, Diana, y acá quiero resaltar en el tema de la lectura por el cual me preguntaste sobre los autores y eso, y por qué leo y por qué les aconsejo tener eso como buena práctica,
Porque como dices tú, hay muchas cosas que nosotros hemos adoptado de niños y que están grabados en el subconsciente. De pronto ya no las recordamos porque no saltan a simple vista en nuestro día a día, pero están ahí marcadas atrás y son el porqué de que muchas veces tenemos miedo a enfrentar nuevos retos. Por ejemplo, tengamos miedo a cambiarnos de trabajo, tengamos miedo a migrar a un nuevo país, tengamos miedo a que de pronto nuestro sueldo se vea incrementado porque no vamos a saber cómo reaccionar. Y muchas personas dicen, no, a mí me encanta el dinero, yo quiero más dinero, sí, pero internamente tienes cierto temor que no es consciente porque está en tu subconsciente, que te hace tener ese rechazo al dinero, como pensar, "Ah, no, el dinero es sucio, por eso no debo tocarlo", y cosas así. Entonces, ¿la lectura para qué sirve también? Y sirve muchísimo. Te ayuda a reprogramarte. Te ayuda a reprogramarte porque te metes tanta información de tanto valor a tu cerebro que por fatiga mental, digámoslo de esta forma, te ayuda a eliminar esas ideas que están en el subconsciente y a colocarle esta nueva información que te permite ir por tus objetivos, ¿no? A mí me gusta mucho cuando me apasiona un tema o quiero investigar más también los audios, ¿no? Me pongo a escuchar audios para nutrirme, ¿no? Así cuando yo también hablo de un poco de mi método, digo que hay que zambullirse en las cosas Así para es. poder hacerlas, adoptarlas y empezar a respirar eso, ¿no? Aparte de todo esto que nos estás contando, Gus, sí me gustaría hablar de las personas que meditan. Cuando tú hablas de darle un baño a tu mente, que ya estás en blanco o que probablemente ya estás reseteado, por así decirlo, de cualquier contaminación, duda Ujú. o pensamientos negativos que te puedan venir o simplemente pensamientos que puedan ensuciar ese momento, ¿con qué ejemplos? Yo veo a la gente que, por ejemplo, medita, ¿no? Y la verdad, yo me conecto de otra manera con mi yo interior, pero respeto el tema de la meditación, pero lo hacen también porque hay algunas personas que conectan con la naturaleza. Así es. Y hablabas también de la lista, bueno, de agradecer, de hacer tal vez alguna lista para agradecer. ¿Qué otros escenarios podemos regalarle a las personas para que puedan conectar con la espiritualidad? ¿Hay algún escenario en particular que las personas tengan que tener en cuenta para meditar, para acercarse a esa evaluación interior que uno debe hacer y uno debe tener? No hay un escenario en particular, no hay un lugar en particular que uno debe usar para estar conectado consigo mismo, ¿no? Es de acuerdo a cómo tú te sientas más cómodo en el ambiente, en el lugar o con quienes te sientas cómodo. Meditar puede ser tan simple, no tienes que irte, no sé, a la India y estar con monjes ahí para meditar o no sé, no se trata de eso. Tú puedes estar tranquilo en tu casa, en tus cuatro paredes, buscar un momento en el que tú sientas que no van a haber interrupciones. Mientras Y estés enfocado, ¿no? Mientras estés enfocado. claro, se trata de enfocarte y pensar, y no pensar, mejor dicho, estar presente, dejar de lado esos pensamientos que nos angustian, que son el futuro, o cosas que nos aquejan, que ya nos pasaron, porque el momento es este. Entonces es estar presente contigo mismo, poniendo la mente en blanco. Eso ayuda mucho. Lo que mencionaste también, buscar espacios verdes también, buscar estar en contacto con la naturaleza, sacarnos los zapatos, pisar tierra fresca, el césped también, y usar esos espacios para meditar o estar con nosotros mismos y sentir en nuestro interior, ¿no? ¿Qué nos llena? ¿Qué nos apasiona? ¿Qué nos gusta? Y darnos cuenta también ahí de si estamos o no en el camino correcto. Eso nos ayuda para pensar mucho también sobre nuestro día a día, sobre lo que estamos haciendo, sobre en qué nos estamos desempeñando y si esto realmente nos apasiona o nos llena. Si te llena, si te apasiona, si te hace levantarte con emoción, con ilusión, si te hace sentir amor, empatía por los demás, estás por un buen camino y o casi seguro que estás viviendo tu propósito y eso es importante. Yo quiero contar a las personas, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho esto cuando me hablabas, recuerdo hace mucho tiempo, bueno, ya algunos años, no, tampoco tantos, sobre estos grupos espíritas. Y yo sí quiero hacer un paréntesis acá, Tao, porque yo sí debo aceptar y yo no era una persona quizás muy cercana o de practicar mucho la parte espiritual, ¿no? Y ojo, vengo a colegio de monja. Pero ahí hay un matiz importante porque Del San justo José lo de que... Tarbes de Venezuela, saludos para todas las tarbesianas. Besos. Ahí
sí es cierto que uno puede tener una inclinación más allá de la religión, ¿no? Pero a mí eso me hacía, lo percibía como algo tenebroso, Pero como ¿por qué algo no lo...? negro, como algo... Ujú. Incluso en alguna oportunidad recuerdo que ya avanzaba pues también la relación y el hecho de nosotros me pediste, me hiciste una petición que te acompañara a, a estos grupos espíritas que hay y mi primera respuesta fue Que no. no. No, porque ¿Qué esto, pensaste que te iban a cuidado. hacer Sí, brujería te o dije, que nos iban a cuidado porque eso es una, exorcizar no, o una una secta, no, secta? esa gente que es un fanatismo. ¿Me puedes y nos puedes contar, sobre todo a las personas que nos están escuchando y que quizás puedan sentir alguna duda o algo que los impida que su espiritualidad crezca? Qué es esos grupos espíritas? Qué hacen allí? Qué información hay? Cómo se tratan? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué enfoque tiene? ¿Cuánto tiempo? O sea, No, tiene que ver también con estar conectado con lo que somos, con lo que venimos a hacer, con entender la trascendencia del alma. Es un tema muy amplio hablar de grupos espírita. En su momento, yo recuerdo que te pedí que me acompañes porque creo que no hay nada más rico que tu pareja pueda compartir cosas que tú empiezas a descubrir y que sientes que te están ayudando. Entonces, por eso se lo pedí a Diani, le comenté sobre esto, pero ella pensó que era un tema de exorcismo, o que era una secta, o algo negro, algo oscuro, que eran chamanes y no tengo nada en contra de los chamanes, todo lo contrario, también se entiende mal el chamanismo y en algún momento vamos a hablar también de eso, pero lo entendió así, desde un lado de exorcismo y eso y no tiene nada que ver con eso. Eh, para entender, para que entiendan un poco la respuesta que voy a dar, quiero ir un poco más atrás y contarles cómo yo me acerqué a la espiritualidad, ¿no? Porque siempre hay algo, creo yo, que detona en ti y que hace que vayas por un camino o por otro, que empieces a buscar o indagar más información. Un suceso en mi vida que de hecho es de los más dolorosos que me ha tocado pasar, que fue la pérdida de mi hermano mayor. Mi hermano mayor, Rubén, falleció en el 2007 en un accidente y cuando esto sucedió, que fue de repente porque era una persona súper sana, obviamente como que mi mundo en ese entonces yo tenía 21 años, Rubén tenía 23, ¿no? Como que mi mundo se derrumbó. Él era mi mejor amigo, entonces no encontraba sentido a las cosas que estaba haciendo. Yo estaba todavía en la universidad, ya estaba trabajando en un banco muy importante en Perú, eh, pero veía como que todos los días grises, Diana, y salía del trabajo y para mí era siempre gris, no le encontraba sentido a las cosas y todo era muy monótono y me empecé a cuestionar, renegué mucho en ese entonces, renegué mucho con Dios, yo he sido creado en una familia católica, renegaba mucho con Él de por qué me tenía que estar pasando esto a mí, porque muchas veces vemos que le pasan a otras personas y bien, ¿no? Mientras no te toque a ti, pero en ese momento nos tocó a Claro. nosotros y fue bastante duro, fue algo bastante duro. Y esto fue, creo yo, lo que detonó en que yo empecé a buscar información, primero sobre mediums, luego sobre qué hay más allá, por qué venimos acá, comprender un poco el propósito, entender, buscar mi propósito, el tránsito en esta vida, aprender sobre las encarnaciones, saber que realmente somos inmortales, que trascendemos, que no se acaba nada en este mundo. Me hizo comprender muchísimas cosas y fue ahí cuando me empecé a meter en comprender el tema de la espiritualidad. Y eso me ayudó muchísimo a entender que todos venimos acá a aprender ciertas cosas. Esto es, como lo pienso yo, es como un juego de video. Tenemos ciertos retos que cumplir y vamos pasando y avanzamos a un siguiente nivel y vamos comprendiendo cosas hasta que se acabe el periodo que nos toca vivir en esta encarnación y estamos de pronto listos para vivir una nueva encarnación, pero ya con otros retos nuevos que escojamos también. Eso es un tema bastante amplio, no quiero ahora mismo ahondar en esto, pero fue A raíz de ese a raíz motivo. de la partida de Rubén que yo me empecé a meter en estos temas. Y tú sabes, me gusta leer, me gusta ver muchos videos sobre esto, me gusta conversar con muchas personas sobre esto y fui entrando más en ello y comprendí muchas cosas, ¿no? Comprendí también que bueno, él había sido una decisión de él, o es decisión nuestra, digamos, el momento en el que nos vamos, como yo lo creo. Es un pacto de almas que hay antes de venir,
son aprendizajes que nos tocaban pasar y tanto el fallecimiento de una persona, para la persona es un aprendizaje y para la familia también. Claro. Y si se han dado cuenta, pónganse a pensar en situaciones que tengan cercanas o si a ustedes mismos les ha pasado algo similar. Siempre que se vaya una persona, desencadena en algún miembro de la familia esto, ¿no? Acercarse más a la espiritualidad y ayudar justamente a que podamos entender este tipo de situaciones. Porque, y bueno, gracias por compartir esa historia, esa pequeña partecita de lo que fue para ti, cómo te acercas a la espiritualidad. Eh, entonces, también es cierto que en la espiritualidad, mientras transitamos por esta forma, estilo de vida, creo yo que ya es un estilo de vida, porque no es algo que solamente podamos compartir ahora y ya estoy Claro. embalsamado de espiritualidad. ¿Qué pregunta podemos hacernos, Gus, para abrir puertas a que podamos comprender y llegar a conectar con ese yo interior? Porque en el mundo, pues, el mundo nos dicen que es maravilloso, es hermoso, es bello, pero hay sufrimiento en él porque justamente tú, prestando atención a lo que decías, hay momentos en los que tienes que vivir esos puntos de quiebre para poder ir a un siguiente nivel, para poder eh, hacerte saber tú mismo, no para los demás, sino tú mismo que estás listo. Pero ¿cómo yo me doy cuenta? ¿Qué preguntas debo hacerme? ¿Cómo debo cuestionarme el yo para poder practicar esta espiritualidad? Porque es algo de día a día, de día a día. ¿Cómo hago para sentirme más seguro, para sentir que estoy en el camino correcto? ¿Qué clase de interrogantes o cuestionarme, llegar a ese punto debo hacer? Yo creo mucho en la resonancia, en el instinto, ¿no? Tu instinto te va guiando por dónde debes ir y parte de ser consciente es hacerle caso a ese instinto. El instinto te va guiando por el camino que es. Uno debe estar atento justamente a esas señales que te van llevando, que te van indicando por aquí sí, por aquí no, a cómo se siente también, hacerle caso a tu cuerpo y a las sensaciones. A veces estamos en lugares por estar simplemente, pero no tenemos tiempo de calidad. Podemos estar en un trabajo porque simplemente nos pagan un salario a fin de mes, pero no nos sentimos para nada cómodos. Podemos estar estudiando alguna carrera porque mi papá o mi mamá la estudió, pero a mí no me gusta. Entonces, ese tipo de cosas son alertas que te van indicando de por dónde es tu camino o por dónde no debo ir. Para acercarte a la espiritualidad, como tip, es preguntarte si lo que estoy haciendo en todos los ámbitos de mi vida me llena, me hace sentir pleno, me hace sentir amor, me hace sentir emoción, ¿me entiendes? Y esto te ayuda también para ir descubriendo tu propósito y para saber por qué camino o cuál no transitar. Y creo que también en el día a día, Tao, ahora que te escucho, es tener empatía, ¿no? También. La Porque, empatía es básica. porque el amor por sí solo, o sea, puedo tener amor, como dicen una frase, amor al arte, pero hay que mezclar un sentimiento, Pero ¿no? es Hay que que mezclar sentimientos y yo creo que la empatía te hace, no es muy poco probable que llegues a ponerte en el zapato del otro, así al 100%, pero sí te acerca a alguna situación que tú hayas podido vivir quizás anteriormente y no la vuelvas a repetir. Es que para mí empatía no es ponerte en el zapato del otro como dicen, ¿no? Esta frase está muy trillada, pero sí es lo que tú dijiste perfectamente, es entender al otro también y pensar que tú podrías estar también en una posición similar. Y, y la empatía es muy importante y es algo que se agudiza más, creo yo, cuando uno empieza a tener estas prácticas espirituales, a ser más consciente de las personas que llegan, de las situaciones. Ayer, por ejemplo, salíamos de la oficina, estábamos en el estacionamiento y no Sí. encontrábamos estacionamiento. Estuvimos dando muchas vueltas hasta que llegamos a un lugar donde había espacio, pero esta persona Piso 11. se había estacionado entre dos, o sea, entre dos espacios, había obstaculizado digamos, el espacio que podíamos usar nosotros y puso su camioneta cruzada, y, o sea, el cero empatía. Cero empatía. Y son
pueden parecer tonterías, ¿no? Son detalles tan tontos, pero si fuéramos más conscientes de eso, si pensáramos en los demás, o sea, me tomo 3, 10 segundos más en estacionar mi carro correctamente porque de pronto hay una pareja que está con un bebé y que necesitan el espacio, o personas ancianas, o personas, o quien fuera, o cualquier persona, pero simplemente necesita llegar temprano a su trabajo y estaciono bien mi carro para no molestar. Pero se ha perdido mucho eso, ¿no? Se ha perdido mucho Sí. eso y eso es algo como este ejemplo tan simple con el que nos permite darnos cuenta de, de la importancia de eso, ¿no? De empatizar con las personas. Y yo creo que hacer la parte también de nuestra vida nos ayuda mucho a sobrellevar el trabajo, el estrés, a sentir más paz también, por lo que tú mismo nos contaste. Creo que a ti también te hizo buscar esa paz, Sí, encontrar esa paz en tu interior recuperar las ganas recuperar las ganas, quitar ese color gris a todo, recuperar las ganas y la fuerza de ir por tus metas, a pesar de que un miembro importante de la familia ya no está. Ya no no está está físicamente, físicamente. exacto, ya no está físicamente, pero te hace recuperar eso, ¿no? Te hace recuperar la emoción y es una de las cosas que vuelvo a repetir, agradezco mucho el entusiasmo, yo agradezco mucho el entusiasmo y las fuerzas de ir por nuevas metas, eso me gusta mucho. Y y bueno, la parte que me preguntaste hace un rato y que olvidé de responderte sobre los grupos espíritas tiene que ver con eso, ¿no? En el camino que yo estaba transitando por acercarme más a comprender la conexión con otros planos y esas cosas, yo quería asistir a uno de estos grupos que básicamente son grupos de conversación que te hablan del padre del espiritismo, de Alan Kardec, que es el padre del espiritismo, y te van contando sobre muchas personas que están muy metidas en esta y que permiten conectarte con seres que ya no están acá a través de muchos métodos, ¿no? Hay personas que desarrollan la mediunidad, personas que pueden escuchar, que pueden ver, y yo quería meterme en esto porque no por fanatismo ni nada de ello, sino por comprender. Me gusta comprender, así como me ha gustado, y lo hemos hecho en algún momento, asistido a otras iglesias que no tenían nada que ver con la que era nuestra en ese entonces, no simplemente por comprender cómo ¿Cómo funcionan, lo por mira el comprender otro? qué crean, por entender exacto cómo ven las personas las cosas. Y quiero contarles cómo yo hice clic cuando tú empezaste a involucrarme en el tema de los espíritas y esto, porque fue justo cuando dijiste para reencontrarnos con esa persona que queremos, no sé, tal vez a través de un medium o una regresión. Podría ser también que toquemos situaciones en nuestra vida, porque lo hablo particularmente por mi papá. Entonces, es ahí cuando yo hago clic y empiezo a interesarme en todo esto que ya nos Es venimos que empapando. Es que también tenías algo similar que te había ocurrido antes, que es algo detonante Y me sonó, me que sonó, resonó contigo. sí, El sí, tema sí, sí. de que tu papi se haya ido cuando tenías 3 años y no haber crecido con él, a pesar de que tuviste mucho amor por parte de tu mami y de tus hermanos, también esa carencia generó en ti, digamos, que haga clic cuando yo te empecé a hablar de todo esto y que busques también otras respuestas Así y es. que alivie toda esa falta que te había hecho tu papá y comprender un poco más por qué se fue y lo que vino a hacer y qué dejó en ¿Por ti, qué lo decidió? por qué le Porque decidió y para todo mí ello. era una vez que tú me empezaste a contar, para mí era, pero ¿por qué él decidió irse? ¿Por qué él murió con un accidente también? Y por qué cuando uno, dicen que la enfermedad te prepara, porque el accidente es repentino, ¿por qué tomó esa decisión? Es como que, ¿por qué me dejó sola? Sí, ¿No? O sea, son muchas preguntas, de hecho, sí, que cuando nos pasan no les encontramos respuesta y lo que buscamos es culpar si creemos en Dios, culpar a Dios o al universo, a quien sea, ¿no? Buscamos siempre responsables. Y justamente la espiritualidad nos ayuda mucho a encontrarnos con nosotros mismos, a entender todas estas grandes interrogantes que hay y a vivir más en armonía y entender muchas cosas. Pero Diani, tú, si bien en esta época que tú me cuestionaste de por qué ir al grupo espírita, que pensabas que era algo de chamanismo, tú ya venías con algunas señales que te mandaba el universo y no eras muy consciente de eso. No eras consciente nada simplemente, solo consciente. las escuchabas y eso. A Diana la seguía mucho el número 1111, por ejemplo, y siempre me lo decía. Y en ese entonces yo tampoco era tan consciente del tema de las señales que te manda el universo, Dios o en quienes ustedes crean. Pero a ella le Sí, seguía mucho y e inclusive
años atrás, me vas a permitir esta infidencia, me gustaría que compartas con la gente. Cuando tú vivías en España, tú tuviste un capítulo, un episodio sorprendente. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó en algún momento? En algún momento tú me contaste que una señora te encontraste con una señora. Cuéntanos tú mejor un poquito de eso, por favor. Wow, Tao, sí, mira. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de los ángeles y de que no siempre están con nosotros, maestros ángeles. Yo vivía en España, Ujú. estaba pasando por una situación un poquito dura, difícil. Yo ya me había graduado, estaba ya buscando la manera de introducirme en el campo laboral. Y bueno, mientras esa transición pasaba, yo era la que había tomado la decisión de irme para Claro, allá, con lo cual yo no podía volcarme hacia donde mi mamá y decirle, oye mamá, me falta esto, porque lógicamente era mi decisión y yo tenía que salir airosa de eso y decirle, mamá, sí pude hacerlo, lo logré, estoy acá, estoy bien. Y lo que quería era que ella supiera que esa meta que yo me había propuesto estar ahí iba a estar bien. Pero resulta que la verdad pasó una semana aproximadamente y media donde hubo una escasez muy importante. Pasé una situación muy dura de no tener nada, ni siquiera para comer, y yo vivía al lado de una panadería. O sea, a dos calles estaba, a dos casas, mejor dicho, estaba la panadería, y ese olor a carbohidrato, te lo juro que era lo que venía a mi mente. Decía, wow, qué rico un pan, necesito energía. Y salí a la calle, experimenté lo que era pedir dinero. Obviamente yo no iba con ropa rota ni nada, sino iba porque en realidad lo necesitaba y iba a pedir, y claro, nadie me daba, quizás porque probablemente alguien pensaba que era para otras cosas o no era para alimentarme. Recuerdo que me hice amiga hasta de un frutero que había ahí, pero lo más importante fue cuando yo ingresé a la panadería. Ya estaba desesperada porque tenía mucha hambre, y había una señora muy mayor, y dije, bueno, ella seguramente me va a ayudar. O se va a sensibilizar, porque veía que en la calle nadie se sensibilizaba, nadie me daba nada, nadie me ayudaba, y realmente era crítico ese momento, fue muy crítico. Pero cuando yo hablé con ella, me acuerdo que lo primero que le dije fue, señora, disculpe que le interrumpa, pero ¿será que usted me puede regalar una barra de pan? Porque era una panadería a la que yo había ingresado, y la señora me dijo, sí, claro que sí, es más. Me dice, ¿qué más quieres? ¿No? Es que elige lo que quieres y ven a mi casa que te doy más. Bueno, Gustavo, yo cuando esa mujer me dijo eso, yo dije, wow, Señor, gracias Dios, gracias ángeles, gracias todo, y me fui. Me fui a su casa, entré a su casa, me senté, y cuento esto porque ya me senté en sus sillones y me dijo, ven que te voy a dar una serie de cosas para que te lleves, ¿no? Me dio arroz, me dio salsas para hacer pasta, me dio un montón de cosas, me dio. Y yo recuerdo que antes de irme, ella estaba con un vestido de flores, y recuerdo que antes de irme le dije, señora, estoy muy agradecida con usted, yo vivo aquí, le di la dirección, y le dije, voy a apuntar su dirección porque a mí me gustaría agradecerle de alguna manera. Si usted me lo permite, por favor, yo le puedo traer todo esto que usted me ha regalado hoy, o si no, bueno, confieso, me gusta hacer muchas tortas, postres, y yo puedo traerle un postre que me encanta, dígame qué prefiere. Y esa fue la manera en para demostrarle mi claro. agradecimiento, ¿no? Y de verdad que me haya ayudado en ese momento. Y me dijo, no hace falta, yo no quiero nada, me dice, yo estoy bien sabiendo que tú estás bien, ¿no? Y que he podido ayudarte con eso. Perfecto, le dije. Y recuerdo que yo había dejado incluso en los árboles, se estilaba mucho en España dejar así en los árboles, así para dar tareas dirigidas y esto a niños, y empezar a introducirme, a buscar trabajo. Bueno, me fui y encontré un trabajo. Gustavo, a la semana y media, semana y 3 días, encontré un trabajo, empecé como asistente administrativo en una inmobiliaria. Y bueno, llegó el momento en el que hicieron mi pago, y quise agradecerle a la señora, e hice un postre y lo llevé a esa dirección. Y aquí es donde viene lo increíble, ¿no? Toqué la puerta, y cuando toco la puerta sale un señor de no más de 60 años, podría ser. Y le cuento y le digo, señor, y le hago un breve resumen de quién soy yo, de que por favor me abra la puerta, porque quiero entregarle ese Eso bizcocho que le obsequio, dicen claro. en España a la señora que me había ayudado. Y él incrédulo me mira como así, como un poco de desconfianza, y me dice, no, creo que está equivocada de lugar. Y yo le digo que
que no estoy equivocada porque incluso tengo la Claro, dirección habías estado hace apuntada poco ahí, y hace aparte poco, había una semana y entrado, media, claro. había entrado a su casa, o sea, sabía perfectamente dónde estaba llegando y le dije, no, no, y incluso le digo a él, mire, me atendió una señora con estas características, le dije lo que vestía y todo y le dije que había entrado a su casa, cómo eran sus sillones y una serie de datos para que el señor pudiera creer en mí. Data, como dicen uno, para poder sustentar lo que estaba contando. Y le dije, pero no se preocupe, yo solamente permítame dejarle una nota y dejarle mi agradecimiento y yo ya volveré Wow. en otra oportunidad. Y él me dice, no, espera, me dice. El señor estaba como nervioso, lo sentí nervioso y me dice, lo que pasa es que esta persona de la que me estás hablando retrocede, agarra un marco, me lo muestra y me dice, ¿puede ser ella? Y le digo, sí, justo es ella. Y estaba así vestida. Fue lo primero que le dije, estaba así vestida como la foto. Y me dice, wow, ¿hace cuánto fue esto? Y le dije, bueno, hace aproximadamente una semana y algo más. No puedo creer lo que me estás diciendo. Y no sé cómo te vaya a tomar, cómo lo vayas a tomar esto, pero esta persona es mi mamá. Ella falleció hace 2 años. Wow. En ese momento, hasta ahí recuerdo que mis piernas empezaron a temblar, yo estaba como fría y ya no recuerdo qué más pasó ahí. Ya después estuve casi 2 semanas en shock en, en, en una clínica y, y bueno, cuando ya yo despierto de esto, ¿no? Yo estaba en otro día, era loquísimo porque me desperté y Wow, recuerdo que pero cuando le preguntaba a mis amigas cómo había llegado ahí, la doctora que me atendió y todo esto, una vez que, porque me desmayé, tuve un síncope, me ujú. desmayé, y me decían que cada vez que me iban a visitar, yo solo decía que yo la había visto, yo la vi, yo la vi, yo la vi, con cierto movimiento, ¿sabes? Y Wow, claro, Diana. la doctora, bueno, ya luego lo que les decía era que por favor contaran cosas, lo último que habían conversado conmigo, como para hacerme entrar. Eso que Es tú que dices de recordar, empezar a... fue un impacto demasiado fuerte, ¿no? Haber visto a alguien así. Sí, mira, Y bueno, gracias por compartirnos esta historia. Sé que muy pocos la saben, muy pocos. Yo soy una de las personas afortunadas que sabe ese pasaje tuyo y lo que te tocó vivir en ese entonces. Pero a esto iba, Diana, y tú ya tenías cercanía con este mundo espiritual y de pronto fue alguien enviada por alguno de tus ángeles para que te ayude en un momento tan sí. difícil. Y de pronto después también el tema de las señales, ¿no? Y poco a poco te dejaste llevar. Pero como gracias por compartirnos esto nuevamente. Como les digo a ustedes, y como hemos repetido a lo largo de este video, es muy importante que estas cosas resuenen con ustedes, porque si no resuena, es mejor que Sí, sigan haciendo lo que están haciendo, porque esto no funciona por obligación, no funciona ser espiritual o introducirte en la espiritualidad, no funciona porque de pronto vi el video de Diana y Gustavo, ah, qué chévere, entonces voy a empezar a meditar, voy a empezar a hacer esto porque se van a sentir rarísimos, se van a sentir rarísimos. Dentro de ustedes va a haber algo que les diga, mira esto, busca más información y poco a poco van a ir conectando con eso y se van a ir introduciendo más a estas prácticas sí. y van a sentir que es increíble saber que no hay problemas, en verdad. O sea, que todo depende de cómo lo veamos, ¿no? O sea, los problemas están, pero depende del enfoque que nosotros le demos. Y todos son retos que nos permiten justamente ir más allá, a un siguiente nivel y ir alcanzando nuestras metas, ¿no? Gracias por ese consejo. Sí me gustaría, antes de despedirnos, que podamos regalarles a las personas tips, consejos para que se lleven hoy en día y que haya valido la pena estos minutos que hoy nos sentamos a compartir con ellos, abriendo nuestro corazón y contando nuestras anécdotas que nos han hecho acercarnos a nosotros, a la espiritualidad. Tao, ¿qué le podemos regalar a ellos? ¿Cuáles son los tips? ¿Cuáles son los consejos que tú has practicado? ¿Qué hemos ya practicado? Así es. Me incluyo porque ya es parte de nuestro estilo de vida. Vamos a dejarles tres tips súper sencillos que les van a permitir a las personas que deseen o que hayan resonado con todo esto que hemos contado. El primer consejo sería ir tras descubrir su propósito. Para Ok, descubrir su propósito, básicamente les recomendamos que se pregunten ustedes mismos qué cosas los hacen felices, qué cosas fluyen con ustedes sin que nadie esté forzándolos a hacer algo.
si están contentos con su trabajo, si están contentos con lo que estudian, cómo se sienten ustedes consigo mismos, qué los hace feliz, qué los hace fluir en armonía, en amor. Es muy importante eso, hacernos estas preguntas y hacémoslas a diario, porque no se trata de que me las pregunto una vez y ya voy a tener las respuestas, ¿no? Y a veces surgen unas nuevas. Eso como primer tip, así es, eso como primer tip. Como segundo tip, empezar a practicar meditaciones, empezar a tener estos espacios de conversación conmigo mismo que me van a ayudar a poder encontrar las respuestas al primer tip que dimos, ¿no? No tienen necesariamente que irse a meditar, como les dije, si es que no se sienten todavía muy cómodos, pero pueden buscar espacios tranquilos para leer libros de superación personal, Audios, y también escuchar muchos audios. audios. Usar todos esos tiempos muertos, de pronto estoy haciendo el desayuno y puedo ir escuchando algún audio, estoy manejando y puedo ir escuchando cosas de superación personal, temas relacionados a esto. Como tercer tip, olvidarse de las noticias. Las noticias, todo lo que nos venden allá afuera, los medios de comunicación, que generalmente nos hacen vibrar en una frecuencia muy baja porque todo es catastrófico, el mundo se va a acabar mañana, todas las personas que existen acá son malas porque es lo que ensalzan, ¿no? Muestran solamente la parte negativa, que es justamente lo que vende, y te hace estar alerta y te hace estar con esa sensación de temor que te hace vivir bajo, o vibrar bajo, perdón. Exacto, eso es como tercer tip. Y Y leer, ¿no? como cuarto tip, sí, leer también. Y como cuarto tip, practicar todo esto, ¿no? Porque no solamente basta con meditar, con ver videos, con escuchar audios, con dejar de ver noticias, sino es practicar la espiritualidad. ¿Y qué es practicar la espiritualidad? Es ser más consciente. Es ser más consciente que debo estacionar, por ejemplo, mi carro correctamente para no afectar a los demás. Justo. Es esa persona que de pronto está por entrar al ascensor y yo ya salí, pero corro para detenerle la puerta para que no la vaya a golpear o para que pueda no perder el ascensor. Otros dirían, ay, qué caballeros. No se trata, o sea, es parte de también, pero no es Sí, por eso nada pero más. Es esa empatía, ¿no? Esa empatía también y también con nuestros hijos, ¿no? Esa empatía con nuestros hijos de comprenderlos a ellos también, ¿no? Porque lloran, porque se sienten así, no basta con gritarles, bueno, es un tema muy amplio, pero esos son 4 tips que podemos regalarles, ¿no? Para que empiecen a sumergirse en este mundo. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo también este tema tan bonito y tan importante para nosotros, ¿no? Para todos los que de alguna manera nos queremos acercar más y ahondar más en estos temas. Nosotros hemos llegado al final de este episodio. Queremos agradecerles infinitamente por seguirnos. Por favor, suscríbanse, denle a la campanita y sigan sugiriéndonos más temas, sigan sugiriéndonos qué les gustaría escuchar de todo esto que nosotros pues sabemos que podemos ir regalándoles, o tal vez buscar a las personas correctas para que puedan estar con nosotros y ayudarlos y estar acá. Ese es el propósito, ¿no? Así es. Poder ayudarlos a ustedes a nutrirse, a nutrirnos y colaborar y ser empáticos con cada uno de ustedes, con eso que les interesaría saber, ahondar y conocer. Exacto, coméntenos también qué hacen ustedes para acercarse a la espiritualidad, qué les permite en su día a día estar más conectados con ustedes mismos. Eso es muy importante, leemos absolutamente todos los comentarios, así que los leemos y esperamos que comenten. Así que me despido con esta frase: lo que buscas te está buscando. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias a todos, nos vemos.